John Wayne Gacy, el payaso asesino. El 10 de mayo de 1994, un hombre fue condenado a la máxima pena, ejecución por inyección letal, por el asesinato de 33 personas, y sus últimas palabras demostraron el tipo de monstruo que era. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Pésenme el culo. John Wayne Gacy fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, un maquinista, y de Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. Durante su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido sentimentalmente a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él cuando tenía apenas 11 años. Se golpeó la frente con un columpio y, como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en el Northwest Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz de la compañía de zapatos Non Bosch, poco después de su graduación, y en 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró una hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica, tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre del año 1969 de cirrosis, tras ingresar al hospital el 17 de septiembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. Ya para el año 1971, compró una casa en una zona anónima de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Harold Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para Johnny Gacy, Los Mejores Deseos.
Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1978, colaboró con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. Los crímenes. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y mantener una relación íntima con él mismo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972, recogió a un chico de 16 años, llamado Timothy McCoy. Al día siguiente, lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Bokovich, de 18 años, fue abusado y estrangulado, tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de una cada 3 o 4 semanas. En el año de 1977, David Daniels, que por aquel entonces tenía unos 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo que relata el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio del año 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta, y el 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Ladingin, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba como el anterior lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Peace, a quien su compañera de trabajo vio por última vez caminando a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre del año 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Ya para el 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavación, la policía ya había desenterrado al menos 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima, conocida como Robert Peace, fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más, y ya en el año 2010 se reabrió el caso, desenterrando 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados, y gracias a los avances tecnológicos, se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William George Bondi,
Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, la víctima número 24 de Gacy, llamado James Byron Hutchinson. Y en el año 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. Perfil psicológico. John Wayne Gacy exhibió una gran cantidad de rasgos de personalidad negativos y observables. Solo después de su condena se pudieron analizar y contextualizar estos rasgos. Gacy se aisló de cualquiera que pudiera amenazar su imagen pública, y como consecuencia su vida pública y privada divergieron. Gacy era conocido por sus elevados principios morales y se dice que ayudó a muchas personas de la comunidad. Sin embargo, quienes le eran cercanos, como su esposa, fueron tratados con insensibilidad y brutalidad. Por ejemplo, ella describió la primera vez que él le mostró su temperamento violento. La golpeó en la cabeza con un martillo y jamás expresó remordimiento alguno. Gacy demostró una falta de ética hacia los demás. Para él, la vida era barata y fácil de arrebatar. Su trabajo en la morgue, que lo expuso por primera vez al olor y al sonido de la muerte, le hizo creer que los cadáveres tenían menos derechos que las personas vivas. Sus acciones evidenciaron una abrumadora falta de empatía. Con frecuencia confesaba los asesinatos, mostrando un deleite morboso y perverso al relatar sus historias a la policía, y siempre ocultaba un motivo oculto. Mostraba rasgos de hedonismo, buscando continuamente el placer sin importar las creencias morales, religiosas o éticas de los demás. Gacy tenía un sentido grandioso de sí mismo que lo llevó a sobreestimar enormemente sus capacidades y subestimar la inteligencia de las víctimas. Esto tuvo un gran impacto en su funcionamiento social y laboral. Era astuto y manipulador, y mentía a sus abogados para declararse inocente de sus crímenes. Gacy solía volverse agresivo y amenazante. Esto se observaba en los encuentros homosexuales casuales, donde la violencia a menudo estaba presente. Esta combinación de agresión, falta de remordimiento y escaso control de la conducta es un síntoma común del trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, para ser diagnosticado con TPA, una persona debe ser adulta y haber presentado síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años. No es posible diagnosticar TPA en niños, ya que el diagnóstico es de larga duración. Gacy no era psicótico y reconocía claramente sus errores, pero no la gravedad de sus acciones. Su capacidad para establecer un vínculo emocional genuino con otra persona se veía empañada por su naturaleza dependiente, paranoica y obsesiva. El miedo al abandono o a perder a los miembros de su pequeño círculo social era constante. Intentaba evitar la separación de sus seres queridos, pero al mismo tiempo temía que lo abandonaran. Durante la evaluación de los problemas psicológicos de Gacy, se descubrió que padecía psicopatía, la cual no había sido tratada desde temprana edad. La psicopatía es un trastorno psicológico caracterizado por un comportamiento social anormal y la incapacidad para establecer relaciones personales. Es evidente que este tipo de trastorno, si se presenta desde la infancia, puede resultar devastador para quien lo padece y para quienes lo rodean. La investigación también evaluó el impacto de los problemas psicológicos en su comportamiento, aplicando la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, las personas aprenden unas de otras mediante la observación, la imitación y el modelado. El comportamiento de Gacy en general, y su enfoque delictivo en particular, pueden explicarse a partir del impacto psicológico a largo plazo y las distorsiones cognitivas y egoístas que se apoderaron de su mente. La investigación muestra que sus cogniciones y las interacciones sociales lo llevaron a cometer actos delictivos, los cuales se volvieron egoístas con el tiempo. Aunque el equipo de defensa argumentó que sus problemas psicológicos le generaban un impulso incontrolable de asesinar, el cual intentó reprimir en varias ocasiones, la investigación confirmó que Gacy no cometía delitos cuando no estaba bajo los efectos del alcohol. La investigación atribuyó su comportamiento delictivo al hecho de que Gacy buscaba deliberadamente el aislamiento y participaba en actividades que se ajustaban a su estado cognitivo del momento. Los factores psicológicos innatos y adquiridos a menudo presentaban impulsos profundamente contradictorios en la mente de Gacy, pero los efectos de las distorsiones cognitivas egoístas influyeron en gran medida en sus acciones criminales. La vida problemática de Gacy, marcada por el malestar y las actividades delictivas, llegó a su fin cuando fue condenado en la década de 1980 y ejecutado 4 años después. Juicio y ejecución. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se realizaron estudios
dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentaba afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía que era incapaz de suprimir tal evidencia. John Gacy fue hallado culpable el 12 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 y sus últimas palabras nos muestran su verdadera personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Este fue el final de John Wayne Gacy, o Pogo el payaso asesino, como es más conocido. Un hombre que tenía la máscara de un hombre ejemplar, pero que debajo del maquillaje de payaso había un monstruo que solo el tiempo dejó ver.